Gracias por seguir con nosotros. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Tiempo de presentarle la mesa de análisis. Ya me acompañan en el estudio nuestros analistas de hoy. Está con nosotros, como cada viernes, el licenciado Inés Figueroa. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. También está con nosotros el licenciado Antonio Arratia. Bienvenido. Buenos días, Lucy. Y el maestro Felipe Martínez. Buenos días a todos. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy también para usted que nos acompaña del otro lado de la radio. El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que uno de los logros obtenidos en lo que va de la gestión es que Tamaulipas ocupe el segundo mejor presupuesto a nivel nacional en materia de seguridad pública. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, Tamaulipas enfrenta en este momento cifras alarmantes en datos de alto impacto. Sin embargo, además del presupuesto obtenido en la materia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación destacó que dentro de la agenda de derechos humanos, el gobierno federal asumió el compromiso con Tamaulipas de trabajar de manera coordinada, con asesoramiento y recursos para la entidad, esto con el objetivo de abatir la herencia y rezago en el combate de diversos delitos. ¿Qué opinan en términos generales del tema de hoy, de los logros señalados en materia de presupuesto, Inés, pero pues también de las cifras que se vienen heredando y arrastrando de la pasada administración? Sí, yo creo que, bueno, yo dividiría el tema en tres apartados. Por un lado, la ruptura institucional del gobierno panista con el gobierno federal morenista. Por el otro lado, bueno, la herencia que dejaron con todos los lastres, con todas las agresiones, las heridas que se abrieron en el desgobierno del sexenio anterior, y finalmente lo que representa la presencia de Alejandro Encinas, del subprocurador, del subsecretario de Gobernación y de sus colaboradores en estos temas tan importantes de los derechos humanos, que representan la confianza del gobierno federal, en este caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que la administración del doctor Américo Villarreal Anaya pueda darle la vuelta a la hoja de esta historia negra del Estado. En ese sentido, bueno, la ruptura que se dio, pues tuvo los mismos, la misma inspiración de las acciones, por llamarle de alguna manera, las acciones que se hicieron durante el cabecismo, durante el panismo en el gobierno estatal, y no era otra que la corrupción, que disponer del dinero. En otro sexenio yo recuerdo que me sorprendió que renunciaran a apoyos especiales para turismo que enviaba la federación. Y decía, ¿por qué renuncian? Pues es dinero que les va a llegar para que manejen. Y luego terminé por darme cuenta que la intención era que el gobierno federal no tuviera injerencia en la disposición de los recursos propios, que en este caso era el impuesto al turismo, para disponer de ellos a placer. Igual en este caso fue ya algo generalizado, así en salud, en obras públicas, en educación. La ruptura siempre buscaba tener un beneficio personal, disponer de los recursos públicos alejados del escrutinio del gobierno federal. Lo que pasara después de ello era lo que menos les importaba, y aún ocultándolo, la sociedad sabía que estaban mal las cosas. O sea, ellos presumían, se concentraron a controlar el tema de las carreteras, y con eso se la pasaron presumiendo de que habían devuelto la seguridad, la paz y la justicia a Tamaulipas, cuando era todo lo contrario lo que estaba pasando. Ahí lo vemos en las cifras que se dieron a conocer de tantas personas desaparecidas, los primeros lugares en secuestros, en desaparecidos, en feminicidios, en agresiones a mujeres, cifras de las que nunca se habló durante el pasado sexenio, pero que ahí estaban, y que hoy nos dicen que hay una herencia maldita,
una de muchas. Estamos hablando ahora de derechos humanos, pero podemos hablar de cualquier tema de infraestructura, de salud, de educación, de todo lo que se dejó de hacer porque los señores estaban robando el presupuesto. Entonces, hoy vemos este escenario tan lamentable que en cifras nos remarca la herida, nos aprisiona la herida. Y bueno, es lo que hacía falta. Primero reconocer el problema para empezar a solucionarlo. Ahí la titular de la comisionada de apoyo en contra de la violencia contra las mujeres decía, pues es que no nos abrían las puertas, estaba cerrado Tamaulipas y no podíamos hacer programas conjuntos. Bueno, ahora ya se pueden hacer. Con el nuevo gobierno se marca un cambio y bueno, pues ya se está encarrilando este tema. Ok, correcto. Antonio Arratia, ¿qué opinas en términos generales del tema de hoy? Pues es muy complejo porque lo que ahora sabemos, pues ya se sabía. Y lo que no se sabía siempre se oculta. Entonces, lo más lamentable y lo más doloroso son las cifras de desaparecidos, de asesinados, etcétera, pero siempre hay en el trasfondo, ya lo hemos hablado aquí, de un sistema de justicia diseñado justamente para eso, en todo el país. Ahora nos toca ver el capítulo de Tamaulipas, que se empezó a emerger un poco más a partir de la elección pasada. Solo veamos el basurero, la basura que podemos ver en Brooklyn, en Nueva York, con el juicio de García Luna. Es la punta del iceberg de lo que tenemos en este país. Es una red de protección de delincuentes de cuello blanco, delincuentes de la política, pero desde los tribunales. Otra vez el Poder Judicial, la Suprema Corte, los jueces que están al servicio de los grupos más poderosos de este país. Lamentablemente ellos ponen a sus funcionarios y la población pone a sus muertos. Qué bueno que tocó el tema ahora con Américo Villarreal. Qué bueno que por fin, ojalá, y empiecen a hacer su trabajo político, porque antes que nada pasa por la política y la voluntad de hacer cambios. Aquí ha habido voluntad, pero lamentablemente aún falta la capacidad necesaria para dar un golpe fuerte, y reiteramos, hay muchas celdas abiertas esperando que los cabecistas, el grupo cercano a Cabeza de Vaca y sus funcionarios, que aún se siguen ahí ostentando, pavoneando como lo que fueron, empiecen a pagar sus delitos. Yo creo que Tamaulipas con eso iniciaría a creer realmente que las cosas van a cambiar. De otra manera, si nos circunscribimos a lo que pasa en el país, es un poco más pesado, porque la maquinaria allá es muy fuerte, hay mucho dinero. O sea, el Poder Judicial, la Suprema Corte, los jueces se convirtieron aparentemente en bancos abiertos para recibir el dinero lleno de sangre que fluye de este tipo de violencia. Recordemos quiénes son los que están detenidos y quiénes son los que han sido y son víctimas de este tipo de conductas lesivas para la población. Cuando empiecen a caer aquí las primeras cabezas, que todo el mundo espera verlo, y no por revanchas ni por venganzas, no, por justicia, por todo lo que pasó, y aparentemente los que fraguaron todo aún están enquistados en lugares estratégicos, y esperemos ya el cambio. Correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina del tema de hoy? Pues muy lamentable, la herencia maldita, muy doloroso, como se dijo ayer, muy doloroso. Es el tema pendiente de las instituciones del gobierno de Tamaulipas, del mismo gobierno de la República para con los tamaulipecos. Muy lamentable, no sabíamos, o a lo mejor, como dice Toño, se ocultaba por ahí, que no hay un sistema
estatal de derechos humanos, no hay un programa de derechos humanos, la legislación va atrasada en cuando menos seis temas, 6 asuntos, entre pues tortura, la desaparición también de personas, atención a víctimas, discriminación. En el último, no nada más en el último sexenio, la desatención a los derechos humanos comenzó ahí por el 2011. Igual nombraron como titular, porque el eje debe girar de este tema sobre la Comisión de Derechos Humanos, nombraron a políticos, a personas improvisadas, y lo siguen haciendo, y muy lamentable que siga siendo un elefante blanco ese organismo de derechos humanos, un elefante caro, ciego, sordo, burocrático, donde cobran alrededor de 100 personas, donde hay muchos generales, hasta 4 o 5 directores generales, 28 jefes de departamento, una burocracia, colmado de burocracia, y según los últimos informes emitieron pues 27 recomendaciones, que sale como $1.5 millones de pesos, con el presupuesto de 40 millones anuales que ejercen, demasiado caro para nada más emitir una simple recomendación, que son como los llamados a misa, como decimos, y no se cercioran si se cumplen o no, y aparte, algunas sobre todo educación, de coscorrones de los maestros a los niños, aceptan todas las recomendaciones, pero no se sabe en qué terminan. La mayoría les pasa de noche, no cumplen esa. Muy lamentable, decíamos, y es el tema pendiente que afortunadamente pues se le empieza a poner atención. Es la deuda que tiene el sistema para con los tamaulipecos. Y las cifras que expusieron ayer dan miedo. O sea, dan miedo de lo que pudiera pasar más adelante. Ojalá y esto se corrija, que hagan una limpia, yo decía, el eje en torno a derechos humanos y otras instituciones donde se manejan estos asuntos. Sí, coincido en ese tema de miedo, porque ahí también va el silencio que se ha tenido por parte de las autoridades y también la revictimización, vaya el pronasmo de las víctimas. Y también se dieron a conocer ayer algunas estrategias, Inés, que se iban a implementar por parte del gobierno estatal con el apoyo del gobierno federal, asesoramiento, pero también recursos. ¿Tú crees que estas estrategias lograrán las metas de abatir la inseguridad en el estado? Sí, yo creo que todo parte de una voluntad política. Se ha mencionado mucho lo de las casas Violeta, que las cerraron en agosto, las estancias donde permanecían las mujeres víctimas de violencia mientras acomodaban sus denuncias y buscaban a dónde se iban a dirigir para sacarle la vuelta a los agresores. Nada más en ese tema de que no tenían instalaciones propias, rentaban. El personal no era personal de base el que tenían, en fin, era una o sea, prestaban por supuesto un servicio, pero no había una voluntad política por hacer y mantener las cosas. Tan es así que de pronto cancelaron el programa. Ya lo habían hecho desde antes, pero en agosto se hizo público. ¿Por qué lo hicieron? Resulta pues harto sospechoso de que por ahí igual hayan hecho lo que hicieron en la mayoría de los demás frentes públicos, que sería pues usarlo de pretexto para llenarse los bolsillos de dinero. Hoy lo que vemos, bueno, lo que anunció ayer el subsecretario Encinas en el sentido de precisamente invertir cantidades importantes para centros de atención, centros de identificación de víctimas, para capacitación, en fin, una serie de acciones que van acompañadas de una voluntad manifiesta. El gobernador Américo Villarreal Anaya lo ha dicho, y por su perfil, por cómo se ha comportado en lo que va de su gobierno, la confianza que viene del presidente para brindar esos apoyos para responder a esta problemática, es también la confianza de los ciudadanos en que sí va a cumplir, porque se ve la voluntad política, porque hay un perfil personal e institucional que extiende esas garantías.
Ok, correcto. Es tiempo de irnos a una pausa. Ya son las 9:20. Será muy breve. Quédese con nosotros. Al regreso tenemos más de la mesa de análisis. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Expo Cheese, los fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, machones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Expo Cheese en Ciudad Victoria. Si quieres disfrutar el Super Domingo, ven a H-E-B. Compra 4 botanas Barcel y llévate gratis un 6-pack de cerveza Michelob. O bien, compra 2 paquetes de la marca Hill Country de carne para hamburguesa, papas o pollo del departamento de congelados y llévate la tercera gratis. Vigencia al 13 de febrero. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Los descuentos que enamoran llegaron a la Villarreal. Del 1 al 12 de febrero, aprovecha hasta 35% de descuento en electrónica. Además, en cada compra te regalamos un 5% en monedero electrónico. Participa en nuestra dinámica del Super Bowl, en la que te podrás llevar un colchón de regalo. ¿En dónde más? En la Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de nueva cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros en la mesa de análisis. Como cada viernes está con nosotros en el estudio Inés Figueroa, Antonio Arratia y también el maestro Felipe Martínez con este tema que tenemos para usted del gobernador Américo Villarreal Anaya, que destacó pues los logros obtenidos en lo que va de su gestión en materia de seguridad pública. Se habla de que tenemos en el estado el segundo presupuesto mayor a nivel nacional, el segundo estado. Y hablando sobre este tema, continuando con el análisis de hoy, nos llega un comentario. Nos escribe la maestra Vázquez, le manda saludo a todos y también nos señala ¿qué se puede esperar con respecto a seguridad? El incremento al presupuesto no garantiza el buen funcionamiento de los organismos. ¿Te parece, Antonio? Pues yo coincido con la maestra en este caso particular porque, reitero, el sistema judicial fue diseñado para esto, para encubrir las grandes atrocidades que se han cometido, siguen cometiendo. De pronto irrumpen buenas intenciones por hacer bien las cosas y reitero el caso de Tamaulipas. Sin embargo, lo que enfrenta los gobiernos ahora es justamente a los jueces. Recordemos que los jueces son los que realmente ahora mandan en este país, Suprema Corte, magistrados, jueces. Les voy a recordar una comparecencia de la hoy magistrada Norma Piña, Suprema Corte. En el Senado hizo una comparecencia en el Senado y Ríos Peter, era senador, le dio a conocer una encuesta en ese tiempo nueva, donde señalaba que el 55% de la población tenía pruebas, había pagado un soborno al Poder Judicial en ese tiempo. Y el 88% consideraba
que era corrupto o extremadamente corrupto ese sistema. Ella era magistrada en ese tiempo. Entonces, partiendo de esa base, si traspolamos todo eso a los estados, pues estamos en manos de ellos. Entonces, por más dinero que se invierta, de que haya buenas intenciones, si los que mandan son los jueces, los magistrados, el Poder Judicial, la Suprema Corte, no puede hacerse mucho. Y realmente, y lo más lamentable es que los jueces, por hoy nadie votó. No votaron por los magistrados, se votó por los políticos, por diputados, senadores, gobernadores, y están atados de manos. Entonces hace falta una reforma de fondo de esta ley para que empiecen a cambiar un poco las cosas. Yo no quiero ser tan negativo o escéptico en estos casos, pero la realidad es terrible, como hablábamos de los números. Entonces, para cambios grandes, se necesitan grandes voluntades. Ok, correcto. ¿Quieren aportar algo en 10 segundos de la maestra Vázquez? Sí, coincido yo también con ella. No significa, entre más presupuesto, que se vayan a cumplir los más programas o que vaya a mejorar la seguridad. Es que si vemos los informes de la Auditoría Superior en Seguridad Pública, es donde hay más irregularidades. Si vamos a las auditorías en específico, por ejemplo, yo mencionaba hace ya algunos meses, se pagaron 18 millones de pesos a un hotel aquí del centro de la capital, que estamos muy cerquita de aquí, por 3 meses de hospedaje. O sea, ¿cuántos cuartos, cuántas habitaciones, cuántas personas necesitaron haber estado ahí para consumir esa cantidad de hospedaje? Entonces, no significa más presupuesto que vaya a haber mejor seguridad pública. Están los diezmos, está todo eso, pero si no hay corrupción, si hay buen manejo, de seguro va a mejorar, esto va a mejorar. Qué bueno que llegue y siga llegando más presupuesto. Ok, para ir cerrando la temática, nos queda ya poco tiempo, 40 segundos para cada quien. Vemos un poquito más de interés del gobierno federal en el estado. ¿Cómo consideran ustedes que debería de aprovecharse esa voluntad política? Y ya su conclusión. Inés. Sí, bueno, ciertamente yo coincido en que existe un andamiaje hecho para la corrupción por el prianismo, finalmente, porque pues se ha ido construyendo a lo largo de muchos años pensando en esto, pensando en lo que pasó en el sexenio pasado, pensando en robar y en irse impunes. Hoy mismo lo vemos, ayer se hablaba de 490 desaparecidas, y hay 27 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, que su titular es una ex empleada del exgobernador, y sigue ahí ella, y sigue el fiscal, y sigue el auditor, y siguen los magistrados que son subordinados del gobernador que se fue, el gobernador más corrupto de la historia, y con una amplia gama de cómplices. Entonces yo creo que ya nada más que no esté el exgobernador, avanzamos mucho hasta en la percepción ciudadana, pero ahora con que se acaben de ir toda esa bola de cómplices, yo creo que se terminará de avanzar, y mientras la voluntad política del gobernador pues se va a reflejar en el uso de esos recursos adecuadamente. Termino rápido. Yo creo que esto va a empezar a cambiar cuando por fin alguien se atreva desde la Fiscalía General o de aquí mismo por detener a Cabeza de Vaca, y a partir de ahí se derrumbe ese andamiaje que tanto daño ha hecho a Tamaulipas. Ok, correcto. Maestro Felipe. Limpiar todo. La Comisión de Atención a Víctimas, limpiar derechos, barrer toda la basura y comenzar de nuevo. Yo creo que esa es la solución, la mejor solución. Sí, porque la necesidad es mucha. Digo, ya hay voluntad, como comentábamos, sí, pero sí es doloroso, como se dio ayer, y es un drama para Tamaulipas. Pues, si vergüenza deberían tener en derechos humanos esa gente que todavía está ahí. No sé si les dé vergüenza, si les parece, con eso cerramos. Gracias a usted por estarnos acompañando del otro lado de la radio. Gracias, Inés. Gracias, Lucía, gracias a todos. Antonio Arratia, gracias. Gracias, Lucía, gracias al ingeniero. Y maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.